Hola, muy buenas. En esta clase vamos a repasar las ideas básicas sobre el tema del romancero, al cual ya se supone que os asomasteis la semana pasada, primero a través de un vídeo y luego a través de unos ejercicios. Durante el día de hoy, este tema tendría que quedar ya subrayado en vuestro cuaderno, en este cuadernillo de apuntes, y en vuestro cuaderno tendría que figurar un resumen de las ideas principales de este tema 19, que por otra parte es muy sencillo. Entonces vamos a hacerlo como en clase, es decir, vamos a leer juntos y a subrayar las ideas fundamentales. En primer lugar, en el primer párrafo tenemos una introducción donde se relaciona el nacimiento de los romances con la decadencia de los cantares de gesta y se explica que sobre sus ruinas se van imponiendo, tanto en el gusto de los juglares como del pueblo, los romances. La aparición de estos data de finales del siglo XIV y coincide con la decadencia de los cantares de gesta. Es decir, cuando entran en decadencia los cantares de gesta es cuando aparecen los romances, aunque su desarrollo y triunfo tienen lugar más bien en el siglo XV. A estos romances que nacen en esta época y que son literatura popular tradicional llamamos romances viejos. Aquí se supone que tenemos una definición de lo que es un romance. Los romances son breves poemas épicos o líricos o epicolíricos, es decir, más narrativos o más poéticos o mezcla de ambos, que es lo más habitual, formados por un número variable de versos octosílabos con rima asonante en los pares. Explica Menéndez Pidal que con frecuencia se cantaban al son de un instrumento, en reuniones y danzas en la plaza pública. Es muy interesante recordar que el verso octosílabo procede de la ruptura en dos hemistiquios del verso de 16 sílabas de los cantares de gesta tardíos. Recordamos que los cantares de gesta tenían versos de arte mayor, pero de un número indeterminado de sílabas, de un número variable. Pero los más tardíos tenían con frecuencia 16, en dos hemistiquios de 8. Así que solían ser, por tanto, un hemistiquio de 8, pausa o cesura, un hemistiquio de 8, 16 y con rima sonante. Si nosotros hacemos el ejercicio de imaginar estos mismos hemistiquios como versos independientes, aquí tendríamos un verso octosílabo que no rima, que queda libre, y aquí un verso octosílabo que rima en asonante. 8 libre, 8A. 8 libre, 8A. Eso es un romance. En el siguiente párrafo recogemos la teoría de don Ramón Menéndez Pidal, donde explica que los primeros romances, los más antiguos, son sencillamente fragmentos de los viejos cantares de gesta que posiblemente eran especialmente del gusto del público, pues por su fuerza poética o por una particular belleza. Explica Menéndez Pidal, y cito textualmente: los oyentes se hacían repetir el pasaje más atractivo del poema que el juglar les cantaba, lo aprendían de memoria y al cantarlo lo popularizaban, formando con esos pocos versos un canto aparte, independientemente del conjunto. Eso es un romance. Y explica Menéndez Pidal que cuando se generalizó el gusto por el nuevo género, los juglares se apresuraron a hacer más romances, ya no desgajados de los cantares de gesta, pero sí relacionados con ellos en temas y personajes. En otras ocasiones sencillamente inventaban historias, temas de pura invención novelesca, o bien desarrollaban con cierta libertad asuntos franceses, por ejemplo, del mundo de Carlomagno, del ciclo carolingio, con personajes a veces inventados. Bueno, todos estos son los romances juglarescos, que también pertenecen al romancero viejo. También seguimos en el romancero viejo. Y a esto sumamos los que se inspiran en la Reconquista, en la frontera, en las relaciones entre moros y cristianos en la frontera, en los últimos siglos de la Reconquista. Son los romances fronterizos.
Nos queda subrayar que todos los romances son anónimos, como los cantares de gesta y como es habitual en la literatura popular. Nacían para la recitación y con frecuencia pues había variaciones entre, en fin, en la manera de recitarlo por unos o por otros. Y los conocemos hoy en día por la transmisión oral, puesto que hoy en día todavía se recitan porque hay quien los recuerda de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, es decir, se han transmitido algunos romances desde el siglo XV hasta nuestros días, en nuestro pueblo, también en América, también entre los judíos sefardíes, es decir, los que tuvieron que irse en el siglo XV de la península y formaron comunidades en diferentes lugares del Mediterráneo, y por su publicación en pliegos sueltos también que hemos conservado, e incluso porque algunos escritores recogían algunos de estos romances en sus obras. Así que los hemos conocido de todas estas maneras. Sigo en el vídeo siguiente.